Sobre la planeación, creo que ya lo mencionaste. La verdad es que yo, eh, aparte de ser librera, tengo muchos años de experiencia en la gestión cultural. Yo empecé como gestora cultural, digamos, en el 2020 y de hecho hasta hace poco me autoidentifiqué como librera, así como ya, también eres librera, ¿no? O sea, porque yo decía, yo soy una gestora cultural con una librería, por eso tantos eventos y tantas cosas, porque hay una vena súper inquieta que todo el tiempo está uno organizando cosas y haciendo puentes y ya se te ocurrió algo, etcétera. Entonces, pues en la gestión cultural, la verdad es que la planeación es súper importante. Soy un poco obsesiva, de hecho, con la planeación y la disfruto mucho también. Nosotros, al inicio, no teníamos una planeación bien definida cuando recién abrimos. Y justamente en el camino de profesionalizarnos, en hacer consciente todo lo que implica tener un centro cultural y la responsabilidad que eso conlleva para con el equipo que colabora aquí, con el equipo con todas las compañías que vienen aquí y con todo el público que viene. Fue un proceso donde tuvimos que aprender justamente a profesionalizar nuestra labor y la planeación fue fundamental. Hola, yo soy Mara Rajab Bautista López. Muchísimas gracias por este espacio y es un gusto estar aquí con Marco. Yo soy directora de Traspatio Librería, que es una librería especializada en editoriales independientes, feminismo, género y literatura infantil sin roles de género, ni sexismos, ni violencia, ubicada en el centro de Morelia, Michoacán, en México. Soy Marco Pacheco, soy director y fundador del Centro Cultural El Hormiguero, que es un espacio independiente, comunitario y autogestivo que trabaja principalmente sobre las artes escénicas, pero también con otras artes, con otras disciplinas, y ponemos el dedo y nos especializamos en el trabajo comunitario, tanto del gremio artístico como con la población en general y con comunidades específicas vulnerables. Traspatio Librería es una librería que funciona mucho como un centro cultural. O sea, tenemos muchísimas actividades. Creemos que las librerías deben ser espacios vivos, de encuentro, de ruido, ¿no? Como los libros, donde todo puede pasar. Y entonces aquí tenemos actividades para bebitos hasta adultos y también para, pues, otros tipos de públicos que luego me parece que mencionarlos justo es como etiquetarlos, pero en realidad aquí pensamos en todes. Y somos un equipo pequeño, yo casi siempre doy la cara porque soy la directora, pero la verdad es que hay un equipo siempre que apoya muchísimo, que está la diseñadora, por ejemplo, que la imagen es súper importante, las personas que apoyan acá en la librería directamente con la venta, con el servicio de cafetería, está la persona que lleva la contabilidad y hay un equipo que si bien no es, digamos, base, es temporal, también yo me siento como muy respaldada, nos sentimos muy respaldadas con este equipo. Está una mujer que hace el círculo de lectura en colaboración con nosotras, hay personas que nos apoyan cuando hay ferias, cuando hay eventos fuera de Traspatio, porque Traspatio es un lugar físicamente pequeño, y entonces también trabajamos de afuera hacia adentro, pero también de adentro hacia afuera. O sea, nosotros salimos, hacemos eventos en otras colonias, en otros espacios y también invitamos a otros lugares, digamos, no físicos, sino más bien de personas acá a la librería. Entonces somos un equipo más o menos amplio y yo creo firmemente que las colaboraciones hacen que se haga más sólido los proyectos. O sea, pensar que uno lo puede todo es un grave, grave error. Entonces, creo que las alianzas y las colaboraciones, y también sabemos que en el ámbito de la cultura ojalá nos pudiéramos dedicar nada más a una cosa, pero todas andamos como en diferentes cosas, pero sabemos que somos parte, ¿no?, de estos proyectos. Entonces, estas alianzas bien fortalecidas
yo creo que son las que han ayudado a que Traspatio pueda seguir adelante. Entonces hay mucho diálogo también con los equipos, ¿no? De cómo se sienten, con energía, con ganas, con espacios para hacer, pues para que todos también intentemos tener nuestra vida personal saludable, ¿no? En el caso del hormiguero sí hay un equipo de trabajo que sustenta y que está específico en cada área. El hormiguero, bueno, se divide en el área administrativa, en el área de comunicación, el área de gestión, el área de cafetería y el área técnica. Y en esas diferentes áreas hay personas encargadas de cada una de sus áreas, que se encargan pues, de que todo funcione en cada una de las cosas. En comunicación, bueno, pues está diseño gráfico, creación de estrategias de comunicación, redes sociales, como toda la parte de cómo comunicamos todo lo que hacemos aquí en el hormiguero. En la parte de administración, pues también está la parte de pues, todo lo contable, toda la logística, toda la coordinación para que todas estas acciones vayan sucediendo en tiempo y forma y de manera pues organizada. Y también ahí está el área de atención al cliente para las compañías, para el público, que va mucho de la mano de la parte de gestión, que pues nos hemos encontrado con el paso de los años que la formalidad y la profesionalización va de la mano también de todas nuestras actividades de gestión. Entonces esa área pues se dedica a todo el tema de contratos, permisos, boleteras y todo lo que tenga que ver con que la obra esté sucediendo y esté todo en regla para que todo pueda operar bien. El área técnica pues tiene a su jefa de foro y se encarga pues de que cada una de las funciones esté bien y esté correcta, las transmisiones, las cámaras, las luces, todo. Y además, bueno, pues el área de cafetería, que es para que el público cuando viene a ver las obras pues pueda tener una experiencia más allá de solamente ver una obra de teatro, sino generar toda la experiencia de venir al hormiguero a tomar un café, platicar con amigos. Y es muy padre porque la gente llega como 2 horas antes y pues está aquí, toma un libro de la librería, se sienta, lee, toma un café, espera para ver la obra. Usamos un calendario digital del correo electrónico y la verdad es que tenemos miles de libretas con notas y cosas. Intentamos planear, sí, con bastante tiempo las actividades. Yo creo que por lo menos unos 2 o 3 meses, ¿no? Inclusive a veces antes vamos como contactando a las personas, vamos viendo para que justo cuando llegue el momento de hacer la promoción salga a tiempo, el momento del evento también tengamos cubierto pues todo lo que pueda salir mal, preverlo. Y me gustaría aprovechar para retomar un comentario que hiciste al comienzo de que parece a veces que en la cultura no se toma en serio la planeación y creo que, como dijo Marco, creo que la planeación es parte de nuestra profesionalización, o sea, muchas veces es una decisión propia, pero ser organizado, creo, y planeado también te facilita mucho el trabajo, ¿no? Y hace que las cosas salgan bien y salgan de manera profesional, y entonces también como centro cultural, pues sí te vas, creo yo, que sí te vas identificando como un lugar que hace las cosas de manera seria, que no quiere decir aburrida, pero sí con seriedad, ¿no? Ahora nosotros pues ya contamos con una planeación anual de nuestras 5 líneas de acción que manejamos. O sea, estas 5 líneas de acción que son nuestros ejes, nuestro tronco, anualmente ya las tenemos proyectadas. O sea, antes de irnos de cierre de año, planeamos todo lo que va a suceder en el 2020, bueno, en este año, o sea, todo lo que pasa en el año siguiente para tener un solo cronograma. Y ese cronograma todo el mundo lo conoce para que sepa cuándo tiene que salir la convocatoria del segundo trimestre, cuándo tiene que cerrarse tal, cuándo van a ser las audiciones, cuándo inician y cuáles son los periodos, ¿no?
para que pues tengamos esta planeación, pero eso lo aprendimos con el paso de los días y de los años, porque al inicio pues fue muy al fregadazo, ¿verdad? Porque pues la mayoría, bueno, somos teatreros, aquí somos artistas, entonces pues eso no nos enseñan en la carrera de teatro. Quitando la pandemia, es que, bueno, Traspatio Librería surgió de unos encuentros que hice previamente a la librería que se llaman El Traspatio, lo que sucede detrás del libro, y son encuentros de editores y editoriales independientes. Y en el primer encuentro, que yo, pues, fue con una beca del FONCA, y entonces, pues, metes el proyecto, tardas en esperar los resultados, firmas de convenio y todo, hay un gran lapso en donde ya tienes todo programado, y pues eso, o sea, mis calendarios son bastante específicos, y tenía muchas sedes acá en la ciudad de Morelia para hacer muchas actividades, y 2 días antes de que empezara el encuentro, el sindicato de trabajadores del gobierno del estado se fue a huelga, y entonces todos los espacios que yo tenía estaban cerrados. Y sí, fue una locura. La verdad fue un súper reto, porque yo me sentía que iba con mi proyecto cargando a las sedes que estaban libres para ver quién me daba el ojo, y fue súper complejo, porque aparte lo hice en el marco del 23 de abril, del Día del Libro, y entonces pues los espacios ya tenían su programa. No, sí, fue súper pesado. Finalmente, el Centro Cultural UNAM, súper lindo, amable y generoso, me dio espacio, pero lo que yo iba a hacer en 5 días, lo hicimos en 3, así lo reduje, y entonces volví a hacer otro programa, volví a mandar correos, o sea, pues sí, volver a reorganizar toda la programación y a todos los invitados, y reducir las actividades y meternos en un solo centro cuando era mucho más amplio. Y me gusta mucho hablar de esta experiencia porque eso, siempre parece como que todo es muy exitoso, pero no, de verdad a veces atrás hay muchísimas cosas que solucionar, y uno sí comete errores, pero uno como que eso es más fácil controlarlo cuando uno comete un error, pero cuando son factores externos, pues cómo controlas, ¿no? O sea, ahí sí hay que utilizar mucho la inventiva, y vuelvo a lo mismo. Creo que tener una buena relación con los centros culturales hermanos, con las instituciones, con periodistas, lo más que se pueda, tampoco es una filosofía de amor y paz, pero sí de colaboración y respeto, siempre ayuda a que ciertas situaciones pues tengan solución, ¿no? Más allá de la pandemia, es que sí, la pandemia nos puso la vara bien arriba porque de repente todo lo que veíamos como problema resultó que no era un problema, que era una cosa del día a día. Pero haciendo memoria en eso justamente, yo creo que fue muy al inicio cuando decidimos a abrir El Hormiguero. El Hormiguero, para los que no lo conozcan, es una casa adaptada, que en la parte de atrás, donde estaba un patio grandote, fue que se construyó la Caja Negra. Y al momento de construir la Caja Negra, se nos fue un pequeño detalle: la insonorización, pues porque no sabíamos, no teníamos la expertise, y teníamos la premura para estrenar unas obras que íbamos a presentar. Y entonces de repente nos enfrentamos a que pues nos decían los vecinos: híjole, pues es que se escucha mucho tu ruidita, ¿no? Y así de y al inicio pues un día, 2, pero ya después decían: oye, ¿qué onda? Bájale. Y pues fue que tuvimos que empezar a investigar, a definir cosas y costos sobre todo, porque eso al final se traduce en costos que no están previstos en una planeación de la operación, para insonorizar una caja negra, que insonorizar una caja negra es carísimo. O sea, la insonorización es una de las cosas más caras que hemos hecho en la infraestructura del espacio, pero que era necesaria y que no la teníamos prevista. Y yo creo que esa fue la cuestión que tuvimos que afrontar y que no teníamos planeada,
en la creación de un centro. Bueno, lo que he aprendido yo es a mejorar la comunicación. Es decir, hay muchas cosas que se piensan o a delegar también, ¿no? Me parece que va junto. De repente uno lo quiere hacer todo, te das cuenta que no puedes, cometes muchos errores y entonces tienes que aprender a delegar, pero delegar con la confianza y eso, reforzar la comunicación para saber también escuchar cuando te dicen yo lo haría de esta otra manera o me parece que no va a funcionar de esta otra manera. Parece que eso se da también en el arte de manera muy orgánica y no es cierto. Hay que aprender mucho a escucharnos, a escuchar a las y a los compañeros. Yo creo que ese es un reto y aprender a ver que las cosas se pueden hacer de distinta forma a como uno las ha hecho por mucho tiempo y eso no garantiza que estén de la mejor manera hecha, ¿no? Eso es un reto. El otro reto es esto, tener una buena relación con las instituciones y sobre todo las gubernamentales que van cambiando con mucho tiempo, ¿no? O sea, hay nuevas administraciones, entonces hay que volver a restablecer las buenas relaciones, conocer con qué equipos sí puedes trabajar, o sea, con qué compañeras y compañeros de otros centros culturales y de otros proyectos puedes trabajar, que tienen objetivos en común. Eso también me parece que es un gran reto. Porque ahí viene el problema, cuando, bueno, en el caso del hormiguero, cuando no hay una claridad en la planeación ni en los procesos, es cuando uno no puede delegar, porque entonces no saben cómo es la cuestión. Pero cuando ya hay una claridad en procesos y planeación, uno puede delegar con confianza de que las cuestiones se van a ejecutar como se tienen que ejecutar para que funcione. Y aquí todas las opiniones son bienvenidas. Tratamos mucho de escuchar, o sea, escucharnos entre nosotros, pero también escuchar al otro, ¿no? Nos interesa mucho escuchar a los artistas, ¿no? Y nos interesa mucho escuchar al público. Trabajamos encuestas de salida con los artistas que se presentan, con el público que viene, con las comunidades con las que trabajamos, para saber qué está pasando, porque si no, uno nada más desde acá crea y dice, esto va a ser y esto se va a hacer, pero que ya ves lo que está pasando, pues te da oportunidad de accionar con conocimiento, y creo que eso es bien rico. Eso, hacerte de un equipo con el que confíes y con el que puedas entablar una buena comunicación sobre a dónde vas, qué es lo que quieres lograr, y creo que eso también es muy importante tenerlo lo más claro posible, que también va cambiando, O sea, el traspatio que es hoy no es el traspatio del 2014 o del 2016. La verdad es que uno se va perfilando, uno también va creciendo, uno va cambiando, entonces van cambiando los proyectos. Creo que es importante eso, mantenerse también muy actualizado con lo que está pasando en el mundo. Sí, yo creo que debe de haber una vocación y un equilibrio y unas ganas de entrarle a lo administrativo para que sea un proyecto que perdure, porque si no, se pierde mucho ingreso y ahí se pierde el ánimo, se pierden los equipos. Entonces sí hay que hacer un gran equilibrio entre cuál es mi propuesta cultural y cuáles son los ingresos que yo necesito para una vida digna, y que también sea un centro digno para consumidores de cultura y arte, pues dignos, ¿no? O sea, donde entremos a un espacio profesional. Creo que a mí sí me gustaría como hacer mucho énfasis en que la profesionalización nos hace culturales más satisfechos, ¿no? Y más críticos. Un centro cultural tiene que ver mucho con atender a una necesidad, y esa necesidad solamente se descubre con trabajo de campo, investigar.
investigar el entorno donde se va a poner el centro cultural, investigar hacia qué comunidad va a atender y qué quiere atender, qué quiere hacer. Y una vez que investigas, realizas un diagnóstico. Ese diagnóstico te va a arrojar el qué, o sea, ya ves un problema, ves un algo que atender. Y una vez que tienes ese diagnóstico, realizas una estrategia que va acompañada de una planeación para decir, pues voy a ir por aquí, voy a ir por allá. Y una vez que tienes esa planeación, fundamental, un manual de procedimientos, porque si tienes un manual de procedimientos, te va a facilitar la vida enormemente. Antes de abrir el centro cultural, sí creo que se requieren mínimo unos 10 meses de trabajo para tener todo mucho más claro y saber qué es y cómo se va a hacer, porque hay muchas implicaciones legales, administrativas, fiscales que hay que atender antes de poder decir, abierto, vengan. Esto para que todo pueda funcionar mejor, ¿no? Para que, como dice Mara, haya una dignificación de nuestro quehacer, de nuestras labores y ofrecer un espacio digno para la comunidad a la que atendemos y los consumidores de las actividades culturales.